está también con nosotras aquí Paola, le damos la bienvenida, ya estaba en sala de espera, Paola Martínez Gutiérrez, de Pie de Página, que está presentando un trabajo duro, realmente me parece que hay que reflexionar al respecto de lo que pasó en el Estado de México. Es fiscal del Estado de México, planta, ¿no?, a familias de víctimas con quienes debía disculparse. No sé si ya esté Paola con nosotras. Sí, ya está. Paola, muy buenos días. Bienvenida aquí a Momentum. Esta mañana te saluda Violeta Núñez. No está ahorita Ernesto Ledesma, estaba en la mañanera, debe de venir en camino. Pensamos que ya se iba a poder incorporar en esta tercera hora, pero bueno, no ha logrado hacerlo, debe de estar en trayecto. Y pues muy bienvenida. Cuéntanos de qué trata esta nota que estás publicando, Paola, en Pie de Página. ¿Qué tal, Violeta? Pues muchísimas gracias por el espacio. Así es como estabas comentando hace unos momentos, pues este evento se había organizado entre las familias de 4 víctimas de feminicidio y desaparición forzada, que son 4 casos muy conocidos en el Estado de México. Son de Nadia Mociño Márquez, de Daniela Sánchez Curiel, también Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde. Y estas 4 familias habían acordado, junto con la Fiscalía del Estado de México, a acceder a esta reparación del daño, que era una disculpa pública. Ellos tuvieron varias reuniones junto con la Fiscalía y en varias de ellas asistió el propio fiscal, quien es José Luis Cervantes. Esto lo comentó ayer Amnistía Internacional, quien ha sido acompañante de estos 4 casos, los ha documentado en un informe que se llama Juicio a la Justicia. Y bueno, ellos ya habían pactado esta disculpa pública porque para ellos significaba pues una reparación del daño, pero también que se podían prometer estos cambios en los procesos de investigación, que ha habido bastantes atropellos, revictimización a las mismas, pues a las víctimas, también a las familias, y pues podría ser un cambio para tener pues una justicia distinta en el Estado de México, que sabemos es uno de los estados con mayor impunidad y además con más casos de asesinato a mujeres, también de investigaciones por feminicidio. Entonces, pues esto se había pactado, se había invitado a medios, de hecho se había dicho que iba a ser algo muy pequeño porque el auditorio era limitado, se invitó como a ciertos medios locales y al final lo que ocurrió fue que unas horas antes, que fue precisamente la tarde del martes, la fiscalía avisó que no se iba a realizar el evento, que se cancelaba sin dar más explicaciones. Y pues ante la impotencia y la frustración ya de tener todo preparado, incluso de Amnistía Internacional nos dijeron que ellos habían ido a dejar un mural que iba a estar en el auditorio dentro de la fiscalía ese mismo martes, todo seguía en pie, y al final se cancela este evento y deciden ellos llevar a cabo el evento que tenían preparado, que era la conferencia de prensa de las familias, y eso iba a ser posterior a la disculpa del fiscal. Pero pues al final, como no se llevó a cabo esta disculpa, las familias de todos modos dieron su conferencia de prensa en la explanada de la Fiscalía junto con Amnistía Internacional, colocaron mantas, colocaron un papel craft en el piso donde pues escribieron mensajes acerca de las desapariciones del Estado. Ahora, por supuesto, cambiaron los mensajes, pues de no recibir justicia una vez más. Y todo esto fue con las puertas abajo de la fiscalía. Tenían pues unas puertas, digamos, como de comercio, que son de hierro. Estaban cubiertas con madera. Había presencia de la policía de género, que es lo que ahora regularmente hace el gobierno del Estado de México, sobre todo en marchas feministas, digamos como para proteger a los manifestantes, pero al final pues no hubo ninguna respuesta por parte del fiscal y así fue, se llevó a cabo en el espacio público como suelen suceder estas manifestaciones. Paola, realmente lo que nos compartes es terrible, ¿no? O sea, que la fiscalía
General de Justicia del Estado de México no haya asistido a una disculpa pública, pues realmente muestra y evidencia lo que dice aquí ya en un tono desesperado y que tú lo retomas una de las mamás, ¿no? La mamá de Daniela dice, hoy corroboro que al Estado no le interesa ninguna mujer desaparecida, ¿no? Entonces hubo un sentimiento y que nosotros lo podemos leer a partir de lo que tú publicas, pues de enojo, de indignación, de coraje. ¿Qué sigue, Paola? ¿Qué sigue después de esto que acaba de ocurrir, que es terrible? ¿Qué sigue? Y ya digo, ya de por sí es terrible lo que vivieron las familias y bueno, pues que se les deje plantados, que no haya una respuesta por parte del Estado de México. ¿Qué sigue? Claro, pues sí, esta frustración me parece que era generalizada, incluso los medios de comunicación, reporteros estábamos pues esperando ver algo distinto, sobre todo siendo del Estado de México y como mencionas, ¿no? Que hay miles de casos detrás de ellas y saber que realmente no nos podemos acercar a la justicia como quisiéramos. Eh, pues hablando con ellos y en la misma conferencia de prensa decían que ellos tienen otros procesos que continúan, siguen los procesos de investigación. En el caso de Daniela, pues, precisamente no se ha encontrado todavía su cuerpo, entonces ellos los que siguen presionando para que la fiscalía investigue y encuentre el cuerpo de Daniela, que fue desaparecida en 2015. Y por parte de Julia, me comentaba Norma, quien era la representante de la defensa, que ellos también tienen una queja de violencia institucional, que es la que van a seguir presionando. Digamos que esta disculpa pública era una de las acciones de reparación del daño, más no era la única que estaban ellos buscando. Entonces, pues ellos siguen trabajando, van a seguir presionando con las mesas de trabajo y pues esperan que después de esta respuesta la fiscalía siga trabajando en estos casos y además, pues ellos siguen teniendo el apoyo de Amnistía Internacional, que al final sí fue un poco de incertidumbre de ahora no saber hacia dónde, pero creo que tienen claro todos estos procesos que tienen. Y pues además comentaba María Antonia, quien es la mamá de Nadia Mociño, que es el caso pues más longevo de estos cuatro. Ella lleva 18 años buscando a su hija, que precisamente ya no estaba sorprendida de la respuesta de la fiscalía, que ha habido muchos atropellos en el caso de su hija, ha habido muchos intentos de encontrar justicia y precisamente ya se había sentenciado a los dos eh, asesinos de su hija, pero uno de ellos fue dejado en libertad tras una apelación en 2010. Entonces, pues sí, es frustrante, pero siguen los procesos, ¿no? Que también sabemos que son procesos bastante lentos, sobre todo lo que me he encontrado en el Estado de México. Pues sí, realmente es grave lo que ocurrió y lo que tú dices también lo relatas en la nota, ¿no? Que no es la primera vez. Y yo te quiero preguntar, aquí en la nota, retomando uno de los testimonios, se dice que es la tercera vez que el fiscal general cancela dicha disculpa pública, ¿no? Ya nos comentabas algo al respecto de esta mamá de una de las víctimas, cómo pues ya lo ha vivido y que no le parece nada extraño. Pero bueno, ¿qué se decía, Paola? ¿Qué decían, además de estas expresiones de enojo, de indignación, qué decían las familias, digo, en una situación pues de sorpresa y insisto, de rabia, de no presentarse? ¿Qué decían así, además de lo que tú relatas aquí en el texto? Claro, pues ellos tenían bastante confianza en el fiscal precisamente porque se habían reunido con él. Creo que es muy diferente cuando tratas de hacer un proceso y piensas como de enfrentarte a una institución, te atienden distintas personas, a ya tener como un trato personal con la autoridad más alta, ¿no? De dicha institución, que era entonces el fiscal. Y creo que la frustración mayor era sobre todo haber hablado con el fiscal, ¿no? Que ellos tenían su palabra, confiaron en la palabra del fiscal y bueno, pues qué podría salir mal si él mismo te está diciendo esto. Realmente, hablando, por ejemplo, de María Antonia, quien es la mamá de Nadia, yo con ella pude platicar un poco después de esta conferencia
Y ella se veía bastante tranquila. Como te digo, ella ya ha trabajado 18 años por la investigación de su hija. em, y no estaba tan sorprendida, pero ella me contaba que en otras marchas que ha habido, por ejemplo, cuando se estaba proponiendo la alerta de género en el Estado de México, ella marchaba con mucha esperanza, realmente creyendo que iba a haber un cambio en estos procesos y ya hay una alerta de género en el Estado de México, hay una Secretaría de la Mujer, en este gobierno se han hecho, al parecer, muchas acciones como para la protección de la mujer y sin embargo siguen ocurriendo estos casos de feminicidio, de desaparición y sobre todo algo que también se documentó en ese informe de Juicio a la Justicia es que los mismos empleados de estas instituciones muchas veces no tienen los recursos para investigar como se deben estos casos y que además ellos tienen que poner de su propia bolsa, como se llaman a estos municipios de la periferia, ¿no? Del Estado de México, la periferia de la Ciudad de México. El transporte es muy malo, entonces esto también limita, pues los traslados se hacen más lentos, limita los procesos, la economía, incluso de la misma gente de los ministerios. Entonces, pues todas estas cosas se hablaron un poco, lo que dijeron, lo que está escrito en la nota, es lo que dijeron ellas en la conferencia a medios, pero pues al final también tuve tiempo como de hablar con algunos de ellas y decían esto que pues tienen que seguir trabajando y que realmente es otra decepción de las instituciones y que son siempre oportunidades que ellos esperan que al final pues puedan conseguir justicia. La directora de Amnistía Internacional, Edith Olivares Ferreto, decía que ellos los van a acompañar hasta que tengan acceso a la verdad de lo que ocurrió con sus familiares, a la justicia, con los procesos que se sigan como deben ser y a la reparación del daño, que ellos deberían estar ya como retomando su vida y no tendrían que estar poniendo de su bolsa, poniendo de su tiempo, sufriendo y exponiendo su dolor ante los medios una vez más para tener que exigir que estos procesos se lleven a cabo como deben ser. Sí, Paola, gracias en verdad por este trabajo que nos estás compartiendo. Es importante pues darlo a conocer, lo que se vive y lo que viven las familias en el Estado de México. Digo, ya que ya lo decía, ya de por sí muy difícil y bueno, y luego esta situación. Oye, una última pregunta para cerrar, Paola. Tú has hecho referencia ya en dos ocasiones a María Antonia Márquez Hernández, que dices lleva 18 años y también relatas pues el calvario que ha vivido, perdió el empleo y cómo han vivido las familias, pero ella aquí que la ha retomado en dos ocasiones y que también la retomas en el texto, lo que ha vivido, ¿no? Esta pérdida del empleo y cómo tiene que hacer para sobrevivir y enfrentar una situación. ¿Qué nos puedes decir de este caso de María Antonia y de otros casos, Paola? Y pues ella realmente desde que supo del feminicidio de su hija, ellos fueron quienes la encontraron en 2004, pues han trabajado porque se haga justicia, porque en un inicio este caso se vio como un suicidio, se empezó a investigar como un suicidio y porque la encontraron colgada. Entonces, digamos que es una de las acciones que también se denuncian en este informe Juicio de la Justicia, que a veces no se siguen todas las líneas de investigación y que muchos feminicidios se comienzan a investigar como suicidios y pues ella tuvo que dejar su trabajo precisamente para exigir para buscar peritajes independientes, para exigir que se investigara como un feminicidio y, y trató, por mucho tiempo esto se demostró en 2007, es decir, 3 años después de lo ocurrido, y además su caso fue llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace un año precisamente fue la audiencia en octubre de 2021 y en esa audiencia se expusieron muchas
todos los atropellos que ha tenido su caso, todo a lo que estuvieron expuestos también los hijos de Nadia, que son Carlos, José Uriel y Fernanda, que en ese entonces tenían 5, 4 y 2 años, y ellos fueron los únicos testigos eh, del asesinato de su madre, que fue perpetrado por su esposo y por su cuñado. Entonces, pues también hablaban mucho de cómo estos niños fueron expuestos una y otra vez a contar esta historia, y además, por el caso de ser niños, no se les creía del todo lo que decían, ¿no? Fue como una salida también para no dar las sentencias porque decían que los testimonios eran inconsistentes o que no coincidían con los de los asesinos. Y bueno, al ser tan pequeños siempre decían que podían imaginar cosas, que no podían ver la realidad tal cual, pero por supuesto que un evento tan traumático, pues es algo que queda muy grabado en la vida de los niños. Entonces, pues ella ha trabajado mucho todos estos años, pues para perseguir justicia. Ahora uno de ellos, que es Bernardo, el ex esposo de Nadia, está sentenciado eh, por este caso, pero el cuñado, que era el que decía ahí Matute, él fue liberado tras una apelación precisamente por esta investigación de suicidio, y dijeron que sí, o sea, que porque fue un suicidio y no un asesinato fue que lo liberaron. Entonces ellos están buscando que se haga justicia y que se vuelva a juzgar a este otro hombre. Y bueno, de los otros casos te cuento un poco. Daniela Sánchez Coriel tenía 20 años cuando desapareció en Tlalnepantla en 2015. Todas ellas son de estos municipios que te comentaba. Nadia es de Cuautitlán Izcalli, Daniela de Tlalnepantla, Diana de Chimalhuacán y Julia es de Ozumba. Em, y bueno, Daniela fue desaparecida en 2015, era quien te comentaba que hasta la fecha no han encontrado su cuerpo. Y otra de las exposiciones de las malas prácticas del sistema de justicia es que también las pruebas muchas veces no se pierden, o incluso como no hay un buen orden, yo creo, dentro de la institución, tiene que deshacerse de pruebas, o simplemente no las investigan como deben ser. Ese ha sido el caso de Daniela. Entonces con ella no se ha podido encontrar su cuerpo, o no se ha encontrado desde 2015. Diana fue asesinada en 2017 en Chimalhuacán y tenía 24 años, y Julia, que realmente su familia no quiso acudir en esta ocasión a la fiscalía, porque ellos justo cuando se enteraron de la decisión de la fiscalía que no se iba a llevar a cabo el evento, prefirieron no presentarse porque el dolor pues era demasiado para ellos. Ella fue desaparecida y encontrada en 2018 por su hija Ana, en un rancho donde su esposo era el encargado en Nepantla. Entonces, pues también desde entonces ellos han estado buscando justicia y ellos están siendo representados por una organización. Entonces, todos estos casos han sido documentados, ya se han conocido en los medios a lo largo de los años, pero son casos que distan desde 2004 a 2018, y vemos todas estas prácticas, ¿no?, que existen dentro del sistema de justicia del Estado de México, y que, pues sí, obstaculizan las investigaciones, mm, también porque hay corrupción dentro de estas instituciones. Y bueno, quisiera comentar nada más que en este informe también se da cuenta que en 2020 se registraron 3.723 asesinatos a mujeres, de los cuales solo 940 están siendo investigados como feminicidios, y el Estado de México es el de mayor incidencia, con 403 asesinatos a mujeres registrados, y 150 de ellos son investigados como feminicidios.
No, pues qué datos, Paola. Pues en verdad, gracias, te lo agradecemos muchísimo por compartir esta nota que ya estamos aquí compartiendo con la producción para que pueda socializarla con nuestras y nuestros seguidores. Esta nota fiscal de Estado de México planta a familias de víctimas con quienes debía disculparse. Gracias, Paola Martínez Gutiérrez. Muchas gracias por estar con nosotros y muy lindo día. Muchas gracias, Violeta. Solo déjame decir que pues esta campaña de Amnistía Internacional continúa, se llama Hasta ser escuchadas y se puede encontrar ese hashtag también y se está compartiendo en varios países de Latinoamérica, no solo en México. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy lindo día.